Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante con lo que venimos compartiendo los días miércoles, que son esas virtudes, esas nueve virtudes que estamos haciendo hincapié, que son del fruto del Espíritu. Ya vinimos hablando 4, hoy nos toca la 5ª. Estamos en la segunda etapa donde encontramos 3 virtudes que se relacionan con nuestro prójimo. Y es una gran oportunidad para poder desarrollar, porque una de las cosas que dijimos es que estas virtudes están en cada uno de nosotros. Sí. ¿Amén? Sé que dicen amén ahí en la casa. Sí. Amén. Cada una de estas virtudes están en nosotros. Amén. Tenemos, por medio de la fortaleza y la gracia que nos da el Señor, la posibilidad de llevar adelante y poder ejercitar esto que tenemos en nosotros, porque el Señor nos lo ha entregado. Amén. Y hoy lo que vamos a estar hablando es sobre la benignidad. Y hay algunas definiciones así que podemos ir desarrollándola como para poder adentrarnos y ver bien lo que el Señor hoy nos quiere recordar. Cuando hablamos de benignidad, estamos hablando, el diccionario secular la define como esa característica de mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o un grupo. A ver cuántos simpáticos hay. ¿Cuántos simpáticos andamos por ahí? Miren, habla principalmente, no se habla de una bondad, porque está muy relacionado con la bondad, pero no vamos a hablar mucho porque de eso nos va a tocar el miércoles próximo. Pero tiene que haber un deseo, una iniciativa de parte nuestra, porque dice, es una voluntad, buena voluntad de la persona. Yo había encontrado también otra definición que es valores de alguien que es considerado bueno en su esencia, dice, ¿no? Cualidades de esta persona son positivas, es simpático, tiene simpatía, son sus cualidades, es comprensivo, tiene buena voluntad, tiene paciencia, alberga paciencia y amor, es de buen corazón, de buenas intenciones, sincero, tolerante. Y yo me quedaba con la palabra esencia, que es un poquito lo que vamos a seguir desarrollando más adelante. Pero esta de alguna manera es la definición que encontramos en diccionarios seculares o comentarios sobre la benignidad. La palabra tiene un origen y es Crestotes en el griego, que significa tener bondad, como es una comparación, como la bondad de Dios para con los hombres. No estamos hablando de la bondad, porque nosotros no podemos ser iguales a Dios, pero sí aspiramos y marchamos gradualmente a una perfección todos los días, a una mejora. Pues es nuestro anhelo y nuestro deseo que las cosas en las que nos hemos equivocado en el pasado tratemos de no repetirlo nuevamente, ¿no? Específicamente en lo que tiene que ver con nuestro carácter y nuestra manera de relacionarnos con nuestro prójimo. La palabra esta no tiene el significado de ser débil, o sea, de ser bueno, entonces se aprovechan de mí. No, sino que o falta de convicción. No, nada que ver. Sino tiene que ver con un genio apacible. Y cuando encontrábamos esto, me venía a la mente esa frase que por ahí hace que se defina a una persona que no tiene un buen carácter. Trayendo por ahí a nuestros días ciertas frases. ¿Cuántas veces hemos dicho, o quizá han dicho de nosotros, ¿no? Que no tiene buen genio.
o mejor dicho, tiene mal genio. Una persona que por ahí no es fácil de comunicarse o no es fácil de llegar o siempre por ahí está viendo todo negativo. Bueno, acá no, la palabra benignidad, que se asemeja y tiene una familiaridad con la bondad, no significa de ser débil, entonces soy bueno y se aprovecha. No, ni tampoco carece de convicciones, sino todo lo contrario, sino que tiene el deseo de querer ser bueno, de querer ayudar, de querer ser de bendición. Y a nuestro prójimo, no como siempre decimos, discúlpame, a nuestro prójimo es aquel que conocemos y aquel que no conocemos. Claro, no solamente querer, hacer lo bueno, sino desear ser, desear hacerlo, que es una característica importante. Bien. ¿No? Hay dos aspectos básicamente en lo que vamos a charlar hoy. Uno es cómo Dios manifestó su benignidad. Dice Primera de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, el versículo 3 dice, ustedes comprobaron que Dios es bueno. Eso les está diciendo el apóstol Pedro. Dice, ustedes comprobaron con sus propios ojos y en su propia vida, comprobaron que Dios es bueno. Entonces tiene que estar el deseo en ustedes de querer todo eso bueno que justamente viene de nuestro Señor. También Romanos 2:4 dice lo siguiente. ¿Lo lees ahí? O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hay otra versión que dice de esta forma: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que hacen, que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Acá la bondad está relacionada íntimamente con benignidad. Es muy impactante este versículo. Dicen, menospreciáis las riquezas de su benignidad. Dice, Dios es muy bueno, como leíamos el versículo anterior de Pedro. Dios es eternamente bueno. Pero eso no significa, estábamos hablando de que la benignidad no tiene el significado de ser débil o falta de convicción. Por eso acá el apóstol Pablo les dice a los romanos, ¿ustedes se piensan que lo que ustedes hacen no tiene importancia? Todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias. Tiene sus consecuencias. Entonces, es más agradable todos los días querer hacer las cosas bien, para que en la mayoría de los casos podamos obtener justamente buenos resultados. Entonces dice, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que nosotros hacemos. Pero no soporta todo lo malo porque es débil de carácter. No soporta todo lo malo porque, no sabe cómo decirlo. No, justamente soporta todo lo malo porque Él está esperando que nosotros cambiemos. Que cambiemos nuestra maldad por bondad. Y hoy hablábamos de una serie de características contrarias. Sí. Y eso estaba muy bueno. Porque habíamos encontrado sinónimos de lo que era la benignidad, que era benevolencia, complacencia, afabilidad y piedad. Y después dijimos, ¿y cuáles serían, si los sinónimos son estos, cuáles serían los antónimos? O sea, lo contrario a esto. Bueno, es ser duros, crudos y malos. Entonces,
Cuando buscamos la definición en un diccionario, empezamos a preparar y buscamos esto, es lo que habíamos leído al principio, pero después, en uno de los comentarios de diccionarios seculares, encontramos que en la Biblia se refiere al comportamiento de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. Y yo lo asocié con la otra definición que hablaba de la esencia de una persona. Entonces yo digo, como cristianos, nosotros tenemos esa esencia que es el Espíritu Santo. Porque esta virtud es don de Él. Y la tenemos porque es de Él, porque Él puso eso en nosotros. Solo que como venimos hablando en estos miércoles, muchas veces nos falta ejercitarla. Y la tenemos que ejercitar para poder ir mejorando o ver, como hablamos en miércoles pasados, de sorprendernos también a nosotros mismos. Porque Dios nos permite ver eso, ¿no? Cuando empezamos a ejercitar estas virtudes, que las tenemos, solo Amén. Que a veces son opacadas por otras cuestiones. Amén. Entonces, en el momento en que estemos atravesando circunstancias que requieran que nosotros ejercitemos esta virtud, el Espíritu Santo nos hace recordar, porque Él trata en nuestro interior. Otra de las definiciones decía que esta misma persona dice, asimismo esta persona permite ser moldeado, decía, ¿no? Y con lo que hablaba el versículo anteriormente, cómo Dios nos trata con amabilidad, con benignidad, para que nosotros podamos cambiar, podamos ser transformados, ¿no? El problema es que cuando no hacemos ejercicio de esta virtud, hay otras cosas que lo opacan, como por ejemplo no dejarnos moldear. Entonces, necesitamos que Dios trate con nuestra vida para poder ejercitar estas virtudes. Bien. Romanos 2.4 decíamos, Dios es muy bueno, y podemos encontrar infinidad o muchos versículos, mucha palabra que hable de lo bueno que Dios es, de su benignidad. Y Dios nos trata así. Hablábamos de este versículo, Romanos 2.4, así para que podamos recapacitar, para que podamos reflexionar de nuestra manera de actuar y que nos podamos arrepentir. Ahora el punto es, como hablábamos al principio, de que es una de las virtudes que nos relaciona con el otro, nos relaciona con el prójimo. Y ahí es donde esta virtud puede sacar músculo, por llamarlo de alguna forma, puede fortalecerse en nuestra vida, en nuestro interior. Entonces el segundo aspecto es que nosotros como cristianos debemos de mostrar esta virtud en el fruto. Debemos mostrar, y hay algunos versículos que queremos compartir. Y dice Primera de Tesalonicenses 2.7, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En una persona que muestra benevolencia a otros, mejor dicho, una persona que muestra benevolencia a otros, buena voluntad, deseo de hacer las cosas bien para que el otro se sienta bien, para que el otro pueda estar bien. Dice el apóstol Pablo acá, habla de un cuadro de benignidad que él tuvo con los de Tesalónica. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Otras versiones dice, nosotros teníamos toda la autoridad para exigirles algunas cosas, pero decidimos nosotros darles el ejemplo. Dice, nos comportamos como una nodriza, no como niños solamente, sino como una mamá que cuida a los niños, que hace lo imposible. Y acá lo que habla es de ternura. Qué impactante es ver que la benignidad tiene que ver con la ternura, ¿no? Bueno, una mamá muestra eso a su hijo. Cuando lo acaricia, es tierno. Cuando vemos un papá con un hijo, o un hijo con un papá, bien, o un hijo con sus papás, ¿no? Segunda de Corintios habla ahí. Exacto. 2 Corintios 10,
1, yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Es impactante que esa esencia de tener ternura hacia el trato con mi prójimo sea nuestra esencia, ¿no? Como cristianos. Bien. Encontramos, apoyando este versículo o dando un ejemplo, dice que esta actitud del apóstol Pablo, dice que ruega por la mansedumbre y ternura de Cristo, es una actitud que sugiere algo de condescendencia como la que puede llegar a tener un juez, que en lugar de exigir una justicia por algo justo, sí, por algo que es realmente que tiene que sí, pagar el que cometió el error, cede ante circunstancias que demandan misericordia. El juez dice, bueno, escucha por ahí los alegatos de una persona y dice, la verdad se merece tal multa, pero en realidad lo que lo llevó, lo voy a dejar pasar por todo lo que llevó, por todo lo que pasó, por todo lo que vivió. ¿Por qué? Porque virtud, este fruto, esta benignidad, es ternura, y la ternura es acción. Todo lo que estamos hablando es acción. Yo puedo decir, yo tengo mucha benignidad, y alguien me va a decir, bueno, te felicito, pero hay que demostrarlo. Uno puede decir, yo tengo mucha humildad, sí, hay ciertas cualidades que no son para nada suficientes con el solo hecho de decirlo. Y esta es una característica, es una virtud que realmente necesitamos ponerla en práctica con el prójimo. En la primera parte, las 3 primeras, habíamos hablado de nuestra relación con Dios, con el Señor, ¿verdad? Amor, gozo, paz. Ahora, directamente, la paciencia que hablábamos el miércoles pasado y benignidad de hoy nos está llevando a poder ponerlo en práctica en nuestra relación personal con nuestro prójimo. Cuando habla sobre lo que es la ternura respecto de la benignidad, es eso, es amor en acción. Y esa persona es considerada y se place en satisfacer a los demás, las necesidades de los demás. Se toma tiempo con atención para escuchar a otras personas, ¿no? Y están dispuestos a aprender, que es algo que a mí me había llamado la atención también. No solo están ahí para escuchar, para ayudar, sino también tienen su corazón abierto para aprender. Hay una cantidad de características o de acciones, mejor dicho, ¿no?, que podríamos nombrar. De hecho, si yo les pregunto a algunos de ustedes ahí en la casa, ¿qué actitud tuya hace que el otro se sienta bien? Bueno, por ahí empezaríamos a nombrar distintas situaciones por las que cada uno estamos viviendo. Pero hoy por hoy, por ejemplo, escuchar a alguien con atención, cómo te cuenta el problema, y no cortarlo contándole vos el tuyo, eso es querer ser de ayuda para el otro. Es querer ser bueno, pidiéndole al Señor que Él nos llene con su benignidad. Esa es la benignidad en acción. Es poder llevar a la práctica. Miren, eso muchas veces es una de las cosas que más nos cuesta, ¿verdad? Cuando estamos escuchando que alguien nos está contando un problema, quizá casi sin darnos cuenta nos sale, ¿no? Y vos no sabés lo que me pasó a mí, ¿no? En vez de seguir escuchando con atención el problema que nos está contando, casi sin darnos cuenta nos sale esta frase. Que el Señor nos pueda ayudar a que en estos días más que nunca podamos abrir nuestro oído y poder ser de ayuda a aquellos que quizás con tanta necesidad están buscando hablar, están buscando charlar.
Esta es una característica que se manifiesta, o mejor dicho, se debe manifestar en los cristianos, no es una opción. Bueno, voy a ver si mañana arranco con un poco de benignidad. No pasa por ahí. Es algo que yo tengo que pedirle al Señor que me ayude. Por eso, una de las cosas que recién te dije es, ¿qué actitud tuya hace que la otra persona se sienta bien? ¿Qué actitud tuya hace que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, algún amigo, qué hace que una actitud tuya hace que la persona con la que vos estás se sienta bien? ¿Qué actitud tuya es esa? Bueno, esa debemos ejercitarla. Debemos hacerla que abunde en nosotros. Justamente, si no tenemos esta virtud de la benignidad, se va a apropiar de nuestra vida justamente todas las cosas, los antónimos que Gaby había contado al principio. Duro, una persona dura, una persona mala, una persona orgullosa, altiva. Pero además la acción de satisfacer las necesidades de los demás o de ser atentos en cuanto a esto, genera en nosotros un corazón tan tierno, ¿no? Porque la Biblia habla de que cuanto más damos, más recibimos. Entonces, en ese momento, cuando nosotros estamos dando de nuestro tiempo, porque la atención la estamos prestando, entonces significa que ya no es nuestra, es del otro el tiempo. Entonces, satisfacer, y lo escuchamos para de alguna manera satisfacer sus necesidades, ¿no? Eso es ser considerado. Eso es abrir el corazón, porque a través de lo que yo escucho y de esa actitud que yo tengo, el deseo de hacer el bien, es donde yo también soy moldeado, porque Dios ahí también obra, ¿no? Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Amén. Solo lo puede hacer Él. Aleluya. Esto viene de Él, viene de Dios, y es maravilloso poder tenerlo, poder ejercitarlo. Es maravilloso, hace sentir bien, nos hace sentir plenos, por más que estemos pasando dificultades duras, situaciones difíciles, cuando realmente ponemos en ejercicio la benignidad, que tiene que ver esto de dejar de ser nosotros centro y prestar atención a lo que le pasa al otro para satisfacer sus necesidades. Dios también alimenta nuestro ser, también somos fortalecidos, también somos atendidos por el Señor, mimados por el Señor en ese momento. Y muchas veces podemos llegar a pensar, y no es fácil. Y nadie dijo, de hecho sabemos que no es fácil, no es sencillo, porque no se trata de que yo soy bueno porque el otro es bueno conmigo, ¿no? Más allá de lo que el otro haga, yo tengo que estar dispuesto a ser benigno con mi prójimo, a tener buenas intenciones con mi prójimo. ¿Y cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo llevamos adelante? Es con acciones, con decisiones nuestras, con decisiones de dejar de hacer lo que le hace mal a mi prójimo y abundar en obras que le hacen bien a mi prójimo. No se trata de cuánto bien me hacen a mí. Yo sé que no es sencillo. No es algo que uno pueda decirle listo, sí, no hay problema. Por eso lo reiterativo de su palabra, de poder guiarnos a que nosotros tomemos buenas decisiones en el carácter, en nuestra vida, en nuestra intimidad con Dios y en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con la gente y las personas. Hay dos pasajes que queremos leer para terminar y que justamente tratan de esos pasajes en que el apóstol Pablo nos hace con ímpetu, nos dice que no es si nos parece, que tenemos que dejar ciertas cosas, tenemos que desechar ciertas conductas, ciertas actitudes
que no nos van a llevar a buenos resultados. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Son una de las cosas que dijo Gaby que eran los antónimos a la benignidad. Dice, quítese de ustedes todas estas cosas que no nos hacen bien, amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y toda malicia. Y el 32 nos dice lo que sí debemos hacer. Antes, dice, mejor sean benignos unos con otros, misericordiosos. De esta forma, ¿cómo somos benignos? Siendo misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es una decisión. Miren, el perdón es una de las decisiones más fabulosas que existen, porque gracias al perdón es que hoy vos y yo somos lo que somos en Cristo. Somos libres. Nos ha hecho libre el Señor de un montón de situaciones, principalmente de la condenación eterna. Hoy somos salvos por gracia, gracias a su perdón en la cruz hacia nosotros. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener esa misma actitud. Recuerden que es como una comparación cuando leíamos al principio, que tengamos como la benignidad del Señor. Sabemos que no vamos a llegar acá humanamente a esa perfección, pero sí el Señor, como está con nosotros y está en nosotros, el Señor nos ayuda para que podamos llevar adelante buenas acciones que puedan bendecir a la gente, que puedan bendecir a las personas. Y uno de los versículos que nos gustó mucho y queríamos leer para terminar, dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, en la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. ¿Cómo se espera? Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Es importante que podamos tener esa esencia en nosotros, ¿no? Como dice, el amor es el mejor lazo de unión. El amor encabeza el fruto del Espíritu. Nosotros necesitamos entender que es la plataforma de todos, de todas las virtudes. Sin amor no podemos con las demás. Entonces, es ese amor que viene de Dios, es ese amor el que nos ayuda en esto. Tener ese amor y vivenciar ese amor con nuestro prójimo reúne o hace que nosotros podamos ejercitar la benignidad, por ejemplo, en este caso. Y bueno, que el Señor nos ayude, ¿no? Ahora, pregúntate si reconoces a alguien cerca o en alguien esta esencia. Yo me pregunto pero también está bueno, mira, él o ella tiene estas características. En realidad las tenemos todos, pero cuando hacemos ejercicio, cuando las ejercitamos, realmente se ven. Y no porque busquemos que se vean. Eso es poder de Dios, eso es investidura del Espíritu Santo. Entonces, cuando las ejercitamos, se ven. Y eso es lo que más impacta. Y entonces somos bendecidos nosotros y son bendecidos quienes nos rodean. Amén. Y recordad el versículo Colosenses 3:12. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Dice, por eso vivan como se espera de ustedes. Debemos de vivir como se espera de nosotros. Hay gente que, aunque no lo sepamos o no nos demos cuenta hoy, que quizás está esperando algo de nosotros.
tenemos la posibilidad de vivir como se espera, como cristianos que aman a Dios, que aman a la gente y que no solamente de palabra, sino con obras, sino con actitudes. En este tiempo el Señor a muchos de ustedes, a muchos de nosotros, nos está dando la posibilidad de llevar nuestra fe a la práctica, en muchos aspectos de nuestra vida y también en muchos aspectos de la vida social de la gente. Así que tenemos la posibilidad de que el Señor muestre cuánta paciencia hay en nosotros y cuánta benignidad hay en nosotros. Podemos hacerlo porque el apóstol Pablo dice, vivan como se espera de ustedes. Pero podemos hacerlo, ¿por qué? Porque Dios nos ha elegido, Él murió por nosotros y Él, por medio de su Espíritu Santo, nos da esa capacidad. Así que recordemos que si hay acciones que bendicen a otros, reforcémoslas. Que abundemos en esas buenas obras para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Amén. Y si nosotros entendemos que hay muchas cosas que nos faltan, de hecho es así, necesitamos mejorar en muchos aspectos, pues vamos a orar por eso en este momento. Necesitamos que la benignidad del Señor, la bondad del Señor pueda ser incorporado a nuestros actos diarios de todos los días. Amén. Si podés, unite ahí con tu familia, con tu esposa, con tus hijos y vamos a pedirle al Señor que Él nos pueda llenar de su bondad, de su benignidad. Pero acordate que esto se va a manifestar cuando surjan cosas, cuando surjan situaciones difíciles, complicadas, más o menos. Ahí el Señor nos va a dar esa y nos va a hacer recordar esta palabra para que podamos actuar en consecuencia. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu cuidado sobre nuestras vidas. Gracias por tu palabra, porque alumbra, como dice el Salmo, nos alumbra cuando andamos en oscuridad. Y Señor, muchas veces andamos en oscuridad al no llevar adelante estas virtudes que están expresadas en tu palabra, para que nosotros como cristianos y como hijos tuyos las podamos desarrollar cada día un poquito más. Cada día un poquito más, Señor. En el nombre de Jesús. Que nuestra relación con nuestro prójimo, tanto en la paciencia y en la benignidad, Señor, vos puedas darnos ese plus que necesitamos, Señor, cada día. Y no solamente tanto nosotros, sino nuestro prójimo lo necesita. Señor, el que está con nosotros, el que nos escucha, el que convive con nosotros, Señor, el que está al lado nuestro, ellos, Señor, necesitan ver que las obras, que las buenas obras son el resultado de haber creído en un Dios grande, en un Dios fuerte, en un Dios poderoso, que todo lo cambia y lo transforma a su imagen para llevar adelante en cada uno de sus hijos su perfecta voluntad. Señor, necesitamos que nos ayudes así como vos sos benigno y has sido benigno, Señor, que nosotros podamos serlo. Esa capacidad y esa virtud que viene de una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, estamos seguros que nos capacita y nos capacitará para llevar adelante toda obra en el nombre de Jesús, Señor. Que nuestras vidas, que nuestras palabras, que nuestras acciones y nuestras actitudes puedan estar impregnadas de la paciencia de Dios, de la benignidad del Señor, para que tu iglesia, Señor, sea edificada, para que nuestros hermanos y todos los que nos rodean puedan ver la obra de Dios en cada palabra, en cada acto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice la salud de nuestros hermanos. Sí, bendice la salud de toda la gente. En el nombre de Jesús. Señor, guarda sus vidas. Padre. Guarda sus vidas. Sí, Señor. Señor, sí, Señor, tú estás presente en cada hogar. Amén. Cuidándonos. Cuidándonos, Señor.
tan celosamente, cuidándonos, Señor, abrazándonos, Te adoramos. proveyendo lo necesario, Hay Padre. poder en No Dios. solamente en cuanto a lo material, Hay poder proveyendo en Dios. aún más en lo espiritual, Señor. Gracias Oh, porque no solamente tenemos el alimento para nuestro físico, Hay poder sino en también Dios. tenemos el alimento para Aleluya. nuestro espíritu. Cada día, Aleluya. Señor. Gracias, Señor. Bendito. Gracias por amarnos tanto Te así. adoramos. Gracias por tus cuidados. Rogamos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. amigos que estén Sí, mirando. Señor, que tú visites sus Ay, hogares, Señor. que tu Dios. presencia inunde, fluya Aleluya. en cada rincón de sus hogares. Gloria, En el gloria, nombre de Dios. Jesús, y que cada uno de ellos pueda ver con sus propios ojos tu obrar Gracias, sobrenatural, gracias, Señor, Jesús. en sus vidas, Gracias, Señor. en sus familias, Señor, en el Oh, nombre sos de Jesús. bueno, Dios. Gracias, Señor, porque tenés cuidado de tu pueblo, Señor, y porque es en Gracias. este momento, en estos tiempos, Aleluya. donde más se Gracias. alza nuestra voz, Gracias, donde más Señor. fuerte, Señor, es la Gracias, marcha, Señor, que Señor. tenemos, Padre. Amén. Oh Dios, porque seguimos adelante Aleluya, confiando en aleluya. tus promesas. Oh, Ahí nos paramos, Dios. Señor. Gracias, Padre. Gracias por el cuidado que tenés. Sí, maravilloso, Gracias Señor. porque estamos seguros en tus manos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Tú eres Señor. bueno, Señor, y tu misericordia es para Gracias, siempre. Señor. Te amamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. La gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor siga bendiciendo y llenando sus familias, sus hogares, sus casas. La gloria de Dios se derrama. Él se muestra ante aquellos que lo buscan, así que no te canses de buscarlo. Hermanos, los amamos, los extrañamos, nos veremos pronto si Dios quiere y no olviden de conectarse el próximo viernes a las 20 horas, 8 de la noche. Que el Señor los Que el bendiga. Señor los bendiga. Un beso grande. Los amamos.